Bienvenidos a nuestra emisión de esta semana en el Congreso, con lo más destacado en el trabajo legislativo de ambas cámaras. Concluyó el periodo ordinario de sesiones. Previo a estos trabajos fueron aprobados diversos ordenamientos legales, como la Ley de Competencia Económica y la Ley de Suspensión de Garantías. Aún quedaron pendientes las leyes secundarias en materia electoral, telecomunicaciones y la reforma energética. Quédese con nosotros, le tenemos todos los detalles. Esta semana los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray Caso, de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, y el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, presentaron las iniciativas de legislación secundaria en materia energética que el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión. El titular de Hacienda detalló que en las iniciativas se incluye una propuesta fiscal para el petróleo y la electricidad. Esta propuesta fiscal establece que ni Pemex ni la Comisión Federal de Electricidad necesitarán la aprobación de la Secretaría de Hacienda para conformar su presupuesto. Tampoco requerirán la aprobación de Hacienda cuando quieran realizar cambios a su presupuesto, siempre y cuando cumplan un límite global de endeudamiento y un límite global al gasto en el capítulo de servicios profesionales. Señalaron que uno de los objetivos de la propuesta es conformar un régimen fiscal competitivo para el sector, fortalecer a Pemex y a la CFE, así como lograr una transición fiscal ordenada. Posteriormente, en la sesión del Senado, se informó al Pleno de la recepción de 9 iniciativas que componen en paquete las leyes secundarias a la reforma constitucional en materia energética. El primer decreto expide la Ley de Industria Eléctrica. La siguiente iniciativa expide la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Otra de las propuestas expide la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. El Ejecutivo también propuso expedir una Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y servicios relacionados con las mismas. Además, se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Se expide también la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Estas 6 iniciativas fueron remitidas a las Comisiones Unidas de Energía y a la de Estudios Legislativos Primera. La séptima de las iniciativas busca expedir el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Se propuso también expedir una ley de ingresos sobre hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal. El Ejecutivo planteó también modificar diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. Estas últimas 3 iniciativas, por su naturaleza de ingresos, fueron remitidas a la Cámara de Diputados. A la Cámara de Diputados le fueron turnadas 3 de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos sobre hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal. La iniciativa que expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Estos proyectos fueron turnados a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía para dictamen. La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública serán analizadas al seno de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía. Luego de ser turnadas, el diputado Ricardo Mejía Verdeja expuso lo siguiente. Nuevamente dejamos de manifiesto el ninguneo del Ejecutivo Federal hacia esta Cámara de Diputados, pensando que somos la retaguardia legislativa y que todas las reformas tienen que llegar al Senado de la República, que no pudo desahogar en tiempo y forma otras iniciativas. Nosotros manifestamos nuestra reprobación a que no llegue todo el paquete legislativo. Sobre el paquete de 9 proyectos de decreto de leyes secundarias en materia energética que el Ejecutivo Federal remitió al Senado de la República, el senador David Penchina informó que en breve se pondrá a consideración tanto de la mesa directiva como de los integrantes de la Comisión de Energía un programa de trabajo para dar inicio al análisis de los 6 proyectos que se turnaron a dicho órgano legislativo. Precisamente para poder procesar un análisis
integral, serio, responsable del contenido de estos ordenamientos, y en donde queremos también tener reuniones de trabajo con diferentes sectores de la sociedad que son actores básicos de este nuevo modelo energético para encontrar los diferentes puntos de opinión, las diferencias y, por qué no decirlo, la posibilidad de enriquecer una iniciativa que, a juicio de un servidor, es una respuesta responsable del Ejecutivo Federal, pero sobre todo integral, que no deja un solo espacio del contenido de la reforma constitucional sin atender. El senador aseguró que se está ante el enorme reto de brindarle a los mexicanos un instrumento para mejorar su calidad de vida a través de estas leyes que regularían el sector energético del país. Pocas reformas en diferentes temas cortan tan transversalmente la vida económica, política y social de un país como la reforma energética. Y en la medida que hagamos un buen trabajo, un trabajo serio de apertura para consultar y reaccionar a diferentes puntos de vista de expertos académicos y del sector privado, y podamos integrar un mejor modelo, vamos a conseguir lo que todos queremos: seguridad energética, energéticos más baratos, mayor inversión y mayor empleo. Luego de que el Congreso de la Unión recibió la iniciativa del Ejecutivo en materia energética, los coordinadores del PRI, PAN, PRD y los partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Movimiento Ciudadano se pronunciaron al respecto. Estas tres partes del paquete energético que habremos de iniciar su estudio y calendarizar su desahogo para que el principio de este envío gire alrededor de la certeza de que tendremos reforma energética que corresponda a la reforma constitucional. Estoy cierto que con responsabilidad haremos y le daremos a México estas reformas que nos permitan efectivamente alentar el crecimiento, la creación de empleos y el desarrollo económico que México está esperando. Yo espero que la ruta de 30 a 45 días podamos cumplirla. Te repito, creo que el hacerlo vía en periodo de receso va a ayudar a calmar un poco las aguas. Profundizan el saqueo. Las reformas que hoy se pretenden a través de las iniciativas presentadas es una continuación del pillaje que con la reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 se inició. Nos preocupa particularmente el tema energético, en donde a la clase empresarial incluso se le vende la idea de que va a significar desarrollo, que va a crecimiento, cuando lo que significa es una vuelta al porfiriato, ¿verdad? Entrega los recursos naturales, como lo hizo Porfirio Díaz, a manos extranjeras. En el caso del PRD, el grupo parlamentario, acompañados por su presidente nacional, fijó postura sobre la iniciativa de leyes secundarias en materia energética y criticaron el hecho de que se presentaron el último día del periodo ordinario. Pues el hecho de que el día de hoy se presenten no tiene, desde nuestro punto de vista, nada que ver con atender las necesidades de un proceso legislativo responsable, con la necesidad de que se efectúe un verdadero debate amplio, nacional, profundo. El presidente y secretarios de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados se pronunciaron sobre los 3 dictámenes que les fueron turnados en materia de legislación secundaria de la reforma energética. Todo lo que aprobemos en materia de energía tiene que tener el ingrediente de transparencia. Transparencia en las decisiones que tome Pemex, transparencia en las decisiones que tome la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, y transparencia en los contratos que el país haga con cualquier tipo de empresas. Nosotros tenemos también nuestra columna vertebral en 7 leyes. Seguramente hay una que no presentaron ellos, que es parte de la transición energética. Es una iniciativa que tenemos terminada nosotros también en el Partido Acción Nacional y que seguramente en las primeras sesiones de la permanente será presentada por nuestro partido. Sin conocer el origen donde se construyeron estas reformas, las leyes secundarias de la reforma energética, no creo que ayude mucho a que haya un marco de un debate claro de cara a la gente.
el Senado analizó una de las reformas secundarias en materia de la reforma política. Esta fue en materia de delitos electorales. Luego de que los presidentes de las comisiones dictaminadoras fundamentaron, senadores de diversos grupos parlamentarios expresaron sus posicionamientos con respecto al dictamen. Mientras sigamos escondiendo el debate político, estamos violando nuestra representación y estamos permitiendo que haya toda clase de trafiques y de posiciones y de hipocresías y de simulaciones. Estamos terminando un periodo nefasto. Se establece la prisión de 2 a 9 años al servidor público que amenace a sus subordinados para participar en eventos de campaña o de pre-campaña, coaccione la prestación de un servicio público, condicione este mismo a cambio del voto. Quedan pendientes como tipificar como delito la creación de estructuras paralelas de financiamientos ilícitos de campañas políticas. Estos sofisticados mecanismos de ingeniería financiera que se han usado, por ejemplo, en Amigos de Fox. Que es necesario pugnar desde el ámbito legislativo por el respeto cabal a los derechos político-electorales de los ciudadanos en una contienda electoral, por hacer que se respete a los partidos políticos en sus derechos y prerrogativas y por garantizar que los órganos electorales sean árbitros neutrales. Es una propuesta de avanzada que considera las distintas formas de participación de la sociedad en la vida democrática. Es de vanguardia porque introduce figuras jurídicas para tutelar el procedimiento de consulta popular que apenas hace unos meses aprobamos en el Congreso. El senador Luis Fernando Salazar del Partido Acción Nacional presentó reserva al artículo 7, el cual fue aceptado por el Pleno. Artículo 7. Se impondrán de 50 a 100 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años a quien. Y se agrega un párrafo segundo a la fracción séptima que dice lo siguiente: si la conducta especificada en el párrafo anterior es cometida por un integrante de un organismo de seguridad pública, se aumentará hasta 1/3 de la pena prevista en el presente artículo. La senadora del PRD, Angélica de la Peña, presentó reservas a los artículos 9, 15 y 21. Sin embargo, no se aceptaron las modificaciones. Finalmente, el dictamen fue aprobado con 103 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 7, 9, 15 y 21 del proyecto de decreto. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de delitos electorales. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. El Pleno del Senado de la República también avaló la ratificación del ciudadano Jorge Carlos Hurtado Valdés como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El senador Omar Fayad Meneses, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, fundamentó el dictamen. Y en más actividad legislativa, el Senado analizó el nombramiento de los nuevos comisionados del IFAI. El presidente de Anticorrupción y Participación Ciudadana fue el primero en fundamentar el dictamen, informando que se realizaron 147 audiencias públicas en el proceso de selección, del cual destacó su transparencia desde un inicio. Se informó en la página web de la comisión toda esta información, todos sus reglamentos, los protocolos que adoptaban, sus criterios. Iniciamos estas audiencias acompañados de los expertos y acompañados de la sociedad civil organizada que participó de manera directa. El presidente de Estudio Legislativo Segunda, Alejandro Encinas, también expuso los detalles más destacados del procedimiento. Se ha sentado un precedente de una acción ejemplar que debería de establecerse como una práctica regular en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados para evitar el proceso de audiencia y selección en grupos cerrados. No obstante, el senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, también se refirió al dictamen, pero lo hizo a nombre propio y no de la comisión. Criticó que el proceso haya cambiado de rumbo al salir de las comisiones. El proceso empezó de cara al sol, a la luz del día, y terminó esta madrugada a las 2 de la mañana en un acuerdo en el que ya no participamos los presidentes de las comisiones. A continuación tuvo lugar el debate en lo general, donde los partidos se manifestaron a favor, aunque con señalamientos del PAN y del Partido del Trabajo sobre el nombramiento del comisionado Rosendo Eugeni Monterrey Chapop.
único aspirante no seleccionado por los especialistas, pero que se incluyó en la lista final. Me siento obligada a señalar que uno de los 7 candidatos, sin demeritar su currículum y trayectoria profesional, no se encuentra en la lista enviada por el comité y que el criterio que atendió la selección de este aspirante fue la de la afiliación partidaria. No es otra cosa sino lo que se ha dejado en duda, si en efecto sigue prevaleciendo la cuota partidaria sobre el interés del ciudadano y sobre un derecho. Es muestra de lo que el trabajo conjunto entre sociedad y representantes populares puede hacer en favor de las mejores causas del país. No pisoteemos un trabajo que decimos reconocer, sino dignifiquemos este trabajo respetando lo que hemos hecho en este Senado. Por eso los llamo a votar a favor de este dictamen. Tras llevarse a cabo una votación por cédula, los senadores aprobaron cada uno de los nombramientos con más de las 2/3 partes, superando todos los candidatos los 100 votos. El dictamen se comunicó al Poder Ejecutivo. Los ciudadanos seleccionados como comisionados del nuevo organismo constitucional autónomo garante de la transparencia, derecho a la información y protección de datos personales son Francisco Javier Acuña Llamas como presidente y que estará en el cargo hasta el 31 de marzo del 2023. Y como comisionados, Rosendo Eugeni Monterrey Chepov hasta el 31 de marzo del 2022. Oscar Mauricio Guerra Ford hasta el 31 de marzo del 2022. María Patricia Curtzin Villalobos hasta el 31 de marzo del 2020. Joel Salas Suárez hasta el 31 de marzo del 2020. Jimena Puente de la Mora hasta el 31 de marzo del 2018. Y finalmente Arely Cano Guadiana hasta el 31 de marzo del 2018. El Senado también analizó el dictamen de la Comisión de Energía, mediante el cual se ratifica a Juan Carlos Cepeda Molina para continuar en su cargo de comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos por un nuevo periodo de 5 años. Cuenta con una larga trayectoria en el sector financiero, en el sector hacendario, en el sector energético, tanto de Petróleos Mexicanos como de la propia Secretaría de Energía. Posteriormente tuvieron lugar los posicionamientos de los grupos parlamentarios en la Cámara Alta. El señor no es ingeniero ni tiene una formación equivalente en una de las materias más complicadas y difíciles, en donde hay muchísimos petroleros que sí las tienen, pero esos no están presentados por la cúpula del Partido de Acción Nacional que el PRI acepta. El senador Francisco Domínguez, haciendo uso de la palabra, nos informaba que qué bueno que se quedaba en sesión permanente al día siguiente hasta las 2 de la tarde, porque a las 11 se estaría reuniendo el PAN para ver los avances que hubiera en materia electoral y una vez definiendo esto, apoyarían por supuesto el tema energético, es decir, una cosa por la otra. El comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos jugará un papel relevante en la implantación de la legislación secundaria en materia de energía que eventualmente aprobaremos aquí en el Senado de la República. Se ha analizado los perfiles, se ha discutido internamente, se ha reflexionado, se ha dictaminado y también se está en este momento sometiéndose al máximo órgano de deliberación de esta Cámara, que es el Pleno. Luego se abrió el debate a favor y en contra del nombramiento. Nos presentaron una terna de 3 economistas del ITAM, como si no hubiera un economista bueno de la UNAM o del Instituto Nacional del Petróleo. ¿Por qué? Porque es plan con maña, es el negocio. No es otra cosa más que el resultado de las negociaciones de una reforma por otra, ya que a pesar de las críticas al nombramiento que buscan ratificar, se han hecho de oídos sordos. Finalmente, tras votación nominal, el nombramiento fue avalado con 83 votos a favor, 23 en contra y una abstención. Y el ciudadano Juan Carlos Cepeda tomó protesta para un nuevo periodo como consejero presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. En otro momento de la sesión, la Cámara de Senadores ratificó el nombramiento de Luis Arturo Puente Ortega como cónsul general de México en Shanghái, República Popular China. Este nombramiento
es motivo de beneplácito porque la relación de México con China debe ser asimilada como una relación estratégica del Poder Ejecutivo, cuestión que se manifiesta con este nombramiento. Este nombramiento reviste un particular interés porque Shanghái es el mayor centro industrial y comercial de China. Esta municipalidad se encuentra enclavada en una de las áreas de mayor crecimiento y ha tenido un gran desempeño económico durante las últimas décadas. El dictamen fue aprobado con 96 votos en pro, por lo que el diplomático designado rindió protesta de su cargo ante el Pleno de la Cámara de Senadores. Diversos puntos de acuerdo para aprobar los nombramientos de magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de 10 años fueron avalados por el Senado, entre ellos el que designaba a Juan de Dios Castro Lozano para ocupar este cargo, por lo que senadores de izquierda hicieron uso de la tribuna para hablar en contra del dictamen. Desestimó el caso de Brad Will, periodista asesinado en Oaxaca en 2006, donde afirmó que este periodista no contaba con una calidad y características migratorias y que lo acreditaran como tal. Desafortunadamente, el perfil que se propone es una persona que está sumamente contaminada en materia político-electoral. Ya se ha hablado aquí, por ejemplo, del caso de Aleida Calleja, aquellos comentarios discriminatorios, me parece sucios, que en un momento se hicieron en contra de quien legítimamente era un activista social. El nombramiento referido se votó de forma separada y fue aprobado con 60 votos en pro, 4 en contra y 13 abstenciones. En otro momento se avalaron las designaciones de David Gustavo Bustos Pérez, Héctor Alejandro Cruz González, Rolando Javier García Martínez, Fabiola Montes Vega, Ramón Ignacio Cabrera León y Gabriela María Chaín Castro como magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un periodo de 10 años. Acto seguido, los funcionarios designados rindieron protesta en su cargo ante el Pleno del Senado de la República. Esta semana en el Congreso, la Cámara de Diputados analizó y aprobó la minuta por la que se expide la Ley Federal de Competencia Económica, instrumento mediante el cual se establecen las reglas que deberán acatar los diversos actores económicos en el país, entre ellos los monopolios. Vamos con la información. El Pleno de la Cámara de Diputados abordó la minuta referente a la legislación secundaria en materia de competencia económica. A nombre de la Comisión de Economía, Mario Sánchez Ruiz fundamentó la minuta proveniente del Senado, por la que expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforman y adicionan diversos artículos al Código Penal Federal. El legislador reconoció el trabajo realizado por la Cámara Alta, ya que se enriqueció la iniciativa original. El proyecto de ley recoge la experiencia de la protección y defensa de la competencia en México. Se subsanaron las limitaciones legales y constitucionales con las que se enfrentó el primer organismo creado en 1992, que era un organismo desconcentrado, con sus evidentes defectos organizacionales. Destacó que las modificaciones establecen las causales del titular de la autoridad investigadora, la posibilidad de realizar estudios que evalúen el desempeño de la comisión, nuevas penas por el supuesto de destruir o alterar archivos con efecto de entorpecer una visita de verificación o el plazo de 1 año para que el Congreso adecue el marco jurídico en la materia. El proyecto que se presenta es el punto culminante de un largo proceso de discusión y estudio en el que participamos no solo diputados y senadores, sino los diferentes actores económicos, autoridades, académicos y sociedad, quienes agradecemos profundamente sus valiosas aportaciones para alcanzar este objetivo. En la discusión a favor y en contra, la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, señaló que en su grupo parlamentario no están a favor de los monopolios ni de las prácticas monopólicas. Manifestó que la reforma no viene a solucionar los problemas de competitividad en bienes y servicios que existen en el país. Nosotros en el PT estamos convencidos que esta ley de competencia debería de dar piso parejo a las pymes y a las mipymes y dar sí un trato justo a las grandes empresas de este país, pero no un trato preferente. También nos preocupa y estamos convencidos que no debió de habérsele dado de ninguna manera atribuciones metagubernamentales a lo que es la COFESE. El diputado del PRD, Augusto Morales, argumentó a favor al aseverar que todas las leyes son perfectibles y precisar que la legislación prevé combatir los monopolios que someten a millones de consumidores. Votar en contra de esta legislación
es decir, al mismo tiempo que queremos que se queden las cosas como están. Quien vote en contra de esta legislación está también diciendo que prefiere la legislación vigente. Y la legislación vigente significa 20 años de pobreza, donde han ido incrementando el número de pobres en nuestro país. Con una votación de 408 votos a favor, 56 en contra y 7 abstenciones, el proyecto quedó aprobado y turnado al Ejecutivo Federal. Aprobado por 408 votos en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Competencia Económica y reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal Federal, pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Llegó al Pleno de la Cámara de Diputados la minuta proveniente del Senado, que reforma diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, del Código Federal de Procedimientos Penales, para incorporar nuevos criterios internacionales respecto al fuero militar. El diputado José Ignacio Duarte fundamentó el dictamen, argumentando que este busca armonizar el sistema de justicia militar en el marco de los derechos humanos. Explicó que con la reforma se logra el equilibrio entre la justicia militar y el nuevo sistema de justicia penal. Se logra un equilibrio entre las restricciones del fuero de guerra en términos del artículo 13 constitucional, prohibiendo de forma expresa que los tribunales militares conozcan de asuntos en los que estén implicados un civil y la disposición militar como el bien jurídico aglutinador de los valores militares. Detalló que la reforma permite que los hechos delictuosos cometidos por menores de 18 años de edad en servicio militar serán remitidos al sistema de justicia para adolescentes. Finalmente reiteró que el proyecto amplía el espectro normativo y de derechos humanos del sistema de justicia militar. Son numerosas y acertadas las reformas contempladas por el decreto puesto a su consideración, modernizando el sistema de justicia militar y ampliando el espectro normativo del respeto a los derechos humanos. En la discusión en lo general, los grupos parlamentarios reforzaron sus argumentos a favor del dictamen que establece que los militares que cometan cualquier delito que afecte a ciudadanos deberán ser procesados por la justicia civil y no por tribunales castrenses como ocurre actualmente. Es claro que esta reforma es urgente y es prioritaria para los derechos humanos en México y que entraña el cumplimiento de obligaciones de carácter internacional. En Movimiento Ciudadano hemos respaldado siempre la eliminación del fuero militar. Quiero aclarar que esta reforma no es para nada una concesión que haga el Estado mexicano. Esta reforma es producto de la presión social, de los señalamientos constantes de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, pero sobre todo, como ya lo mencioné, de las víctimas que no encontraron justicia en los tribunales nacionales. El dictamen fue aprobado por unanimidad de 428 votos a favor y ninguno en contra, por lo que fue enviado al Ejecutivo Federal. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Dentro de los trabajos más relevantes ocurridos esta semana en el Congreso, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, entregó su primer informe de actividades. Tenemos los detalles en ambas cámaras del Congreso. Ante la mesa directiva y la Comisión de Educación del Senado de la República, la presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Silvia Irene Schmelkes, presentó su primer informe en el cual habló de 6 puntos nodales que afectan el logro de los objetivos de la educación. Infraestructura, educación preescolar, trabajo infantil y deserción fueron algunas de las principales problemáticas académicas señaladas en el primer informe del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y que fue presentado ante la mesa directiva y la Comisión de Educación de la Cámara Alta. Entre estos problemas, el INE señaló las particularidades de la población indígena que sufre de inequidades educativas. Las desigualdades comienzan desde el nivel preescolar y los acompañan a lo largo de su trayectoria en la escuela. Se encuentran en desventaja también los indígenas que viven en zonas urbanas, por lo que se corrobora la existencia de discriminación por razones étnicas. El presidente de la mesa directiva celebró el enfoque humanista del informe y afirmó que al tratarse de un tema transversal, lo hará llegar a todos los legisladores y comisiones del Senado de la República. Y que la reflexión sobre
iniciativas, puntos de acuerdo o políticas públicas en cumplimiento de nuestras obligaciones de acompañamiento del Ejecutivo sean siempre en la reflexión de que la inclusión y la equidad en la educación es básica. Algunos datos del informe del INE resaltan que la población de 15 años y más ya cuenta con 8.8 grados promedio de escolaridad, equivalentes a la secundaria casi completa. El acceso inicial a las escuelas es prácticamente universal para los niños de 5 a 12 años de edad. Más de 50% de los jóvenes de 15 a 17 años está matriculado en educación media superior. 94% de los niños de tercer grado de preescolar logra al menos el nivel básico en lenguaje y comunicación y 91% lo hace en matemáticas. Las desigualdades en acceso a la escuela son mayores para los niños de 3 años y para la población de 13 a 17. 68% de los planteles de escuelas indígenas tienen condiciones desfavorables. 1 de cada 5 familias no pobres no está enviando a sus hijos al preescolar. El horario en el que opera la educación preescolar en la mayoría de los planteles es excesivamente corto, de tan solo 3 horas y media. 3 millones de niños entre 12 y 17 años trabajan. La mitad de ellos no estudian. Y la deserción afecta a 20% de una generación de educación secundaria y a 40% de una de media superior. Recomendamos revertir la tendencia del gasto público y de la innovación educativa a favor de los que más lo necesitan. Todo gasto adicional en educación debería ser canalizado hacia los más pobres. Debe otorgarse atención prioritaria y focalizada a los sectores sociales en evidente desventaja. Posteriormente, representantes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación presentaron a integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, ya en la Cámara de Diputados, los resultados de la evaluación del Sistema Educativo Nacional 2013. Nos proporciona un conjunto de elementos que nos va a permitir, desde la trinchera que nos corresponde, el hacer nuestras aportaciones, nuestras propuestas, nuestras recomendaciones a quien tiene la responsabilidad de la conducción de la educación en nuestro país. La presidenta del INE, Silvia Irene Schmelkes del Valle, destacó que es el primer informe que rinde el instituto en su carácter de autónomo. Dijo que el informe ofrece datos sobre la asistencia a la escuela, el aprendizaje alcanzado en los diferentes sectores y presenta recomendaciones para mejorar la educación. Consideramos que la mirada desde la educación como derecho humano fundamental y desde la comprensión de que este derecho no se satisface con el mero acceso a la educación, sino que busca que ésta sea de calidad, nos permite establecer un parámetro exigente y a la vez un punto de partida frente al cual medir el avance de la educación en México. Los partidos políticos destacaron la importancia de este informe y hablaron de temas como los cambios presentados en el sector a partir de las reformas constitucionales. Aseguraron que se puede lograr la calidad de educación si hay voluntad y disposición entre los actores involucrados. Que con las reformas profundas en las materias concretadas en el 2013, estamos auspiciando una evaluación sistemática, integral, obligatoria, científica y periódica, tal y como lo precisa el artículo 8º de la ley del INE. Tenemos seguridad que con ello mismo se han sentado las bases para superar cualquier tipo de improvisación en el ámbito de las prácticas institucionales de la evaluación educativa en México. Hay puntos que se ponen sobre las llagas, y me refiero fundamentalmente a la educación temprana, que es una parte que nosotros hemos venido insistiendo. Es la columna vertebral de la educación básica. Y a mí me da gusto que ustedes hayan detectado ya que hay una gran deficiencia en la educación preescolar y en la educación temprana. En tanto no se defina de manera concreta el modelo educativo que vamos a evaluar, en poco se diferencia con la evaluación anterior. Hay una gran diversidad de concepciones epistemológicas acerca de la pedagogía en los diferentes subsistemas educativos nacionales, que cada subsistema posiblemente requiera su propia metodología en su evaluación. Solamente que ya dejemos algo estable.
los métodos de enseñanza. Quizás hemos estado experimentando con algunas generaciones que hoy por hoy no tienen finalmente algún viso de continuidad entre métodos de enseñanza y quizás estamos provocando un mal mayor. Las nuevas reglas del juego, todavía recibo inclusive solicitudes de maestros, solicitudes de docentes para que yo les pueda ayudar junto con, no sé qué ven en mí, no sé qué ven en un diputado, pero quieren que les ayudemos a conseguir una plaza. Llamando a los maestros y docentes de México que vean que nosotros somos los primeros en que tenemos que cambiar para cambiar al país. Si el maestro no cambia en su interior, si el maestro no cambia en su forma de pensar, de ser, de vivir, entonces no esperemos que los demás cambien. Se informó que el documento será distribuido entre las y los diputados y que próximamente se citará a una sesión para el análisis del informe. En lo que se refiere a trabajo en comisiones, esta semana en el Congreso quedó instalada en la Cámara de Diputados la comisión especial que investigará el ejercicio de los recursos federales destinados a la línea 12 del metro de la Ciudad de México, la cual tuvo que ser suspendida por sus irregularidades en infraestructura. Con una inversión total de 46 millones de pesos, en octubre del 2012 la línea 12 del metro inició operaciones con 20 estaciones, conectando las zonas de Mixcoac a Tláhuac, transportando diariamente a más de 430,000 personas. Luego de casi año y medio de actividad, en marzo de este 2014 se anunció la suspensión de 11 de las 20 estaciones de la llamada Línea Dorada. Diversas irregularidades en los contratos y construcción de este medio de transporte fueron dadas a conocer, por lo que para investigar esta situación, la Cámara de Diputados instaló la comisión especial para dar seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la línea 12 del metro. En donde pues tendremos que hacernos llegar de la información, citar desde luego a todos los involucrados, a los consorcios, al que hicieron la licitación, a los de trazo, a los de operación, a todos en general. Y desde luego esa información a llegárnosla, pues compartirla aquí y dialogarla. El próximo 7 de mayo la comisión especial se volverá a reunir para aprobar el plan de trabajo, su calendario y las actividades a realizar, entre ellas comparecencias con diversos funcionarios, y es que su costo original incrementó de 26 a 46 mil millones de pesos. ¿Cuánto hubo de sobreprecio en la renta de los trenes? ¿Quiénes fueron los beneficiados con este sobreprecio? Y también determinar cuáles son los aspectos que, o mejor dicho, la responsabilidad de cada una de las empresas y de los funcionarios tanto de la administración de Ebrard como de Mancera. Creo que lo más importante es delimitar los objetivos. Para que sea útil esta comisión, necesitamos que no se vuelva en una pista de circo, necesitamos que tengan delimitados sus objetivos. Esta comisión especial está integrada por 19 legisladores, quienes podrán allegarse de la información que consideren pertinente y deberán presentar de manera periódica un informe de actividades ante el Pleno de la Cámara de Diputados, y su vigencia se determinará en la Junta de Coordinación Política. Las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y Derechos Humanos en la Cámara Alta aprobaron la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, que establece los supuestos para la suspensión de derechos y garantías. En ella se establece el procedimiento para que el presidente solicite al Congreso y éste posteriormente apruebe la suspensión de derechos y garantías. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos negó que este dictamen vulnere derechos de la ciudadanía. No hay motivos, si me permiten expresarlo, para que haya alguna preocupación respecto de que esta ley reglamentaria, el artículo 29 constitucional, puede tener una connotación de persecución política. Eso no está en esta ley. Esta semana en el Congreso ambas cámaras cerraron de manera oficial su periodo ordinario, lo cual dio paso a la instalación en el Senado de la República de la Comisión Permanente. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, José González Morfín, dio por clausurado los trabajos del segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura. Quiero expresar un sincero reconocimiento a mis compañeras y compañeros diputados por su voluntad y su esfuerzo para trabajar a favor de las mejores causas de México. Me refiero brevemente a algunas de las iniciativas más relevantes que se han aprobado en este periodo de sesiones. El Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley para la Pensión Universal,
la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley de la Consulta Popular y la Iniciativa Ciudadana. Aprobamos la integración del Consejo General del nuevo Instituto Nacional de Elecciones. Hoy mismo las importantes reformas que hemos hecho al Código de Justicia Militar, entre muchas otras. Calificó como positivo lo alcanzado en el periodo ordinario, destacando que se tienen por delante grandes retos en temas fundamentales para el país, por lo que confió en el trabajo de la colegisladora. Confío en que con el trabajo corresponsable del Senado de la República, la Cámara de Diputados sabrá estar a la altura de este desafío. El trabajo aquí en San Lázaro no concluye con el periodo de sesiones. Los siguientes meses serán cruciales para aprobar las leyes secundarias pendientes y así consolidar las reformas constitucionales que hemos aprobado. Hago votos porque se logren los acuerdos que permitan llevar a buen puerto estas reformas. El presidente emitió así la declaratoria de fin de periodo. Hoy, 30 de abril de 2014, la Cámara de Diputados de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio. Y para finalizar con la última sesión de este periodo, el presidente de la mesa directiva del Senado, Raúl Cervantes Andrade, pronunció un mensaje con motivo del cierre de sesiones, agradeciendo a las distintas áreas del Senado y a los legisladores. En verdad ha sido un orgullo, un privilegio el haber presidido estos dos periodos ordinarios que mandata nuestra ley orgánica de este segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura. El trabajo que se han hecho en comisiones, el debate intenso que se da en el Pleno, el intercambio de ideas democrático, respetuoso y sobre todo informado y con un amor profundo a México, se les reconoce desde esta presidencia. Este periodo y los extraordinarios que vendrán y la permanente, sin duda seguirán vistiendo la legislatura actual. Me siento muy orgulloso de ser su presidente y muy agradecido del mandato que me dieron. Terminemos bien este periodo de manera solemne y que en los trabajos subsecuentes que tenga que hacer el Senado de la República, sigamos con este respeto y con esta reflexión democrática, con una aspiración real, viviendo y respirando una democracia constitucional. Mil gracias, senadoras y senadores. El presidente Cervantes Andrade declaró clausurado el periodo ordinario de sesiones y por último los senadores entonaron el himno nacional. Quedó instalada la comisión permanente. Sus integrantes realizaron la elección de la mesa directiva, que quedó integrada de la siguiente manera. Como presidente fungirá el senador Raúl Cervantes Andrade. Como vicepresidente el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza. También como vicepresidente el diputado Marcos Aguilar Vega. Como secretarios fungirán el diputado Williams Osvaldo Ochoa Gallegos, el diputado Juan Pablo Adame Alemán, el diputado Fernando Zárate Salgado y también como secretaria la senadora María Elena Barrera Tapia. Senadoras, senadores, diputados y diputadas. La comisión permanente que funcionará durante el segundo receso del segundo año del ejercicio de la 62ª legislatura del Congreso de la Unión se declara formalmente instalada. Se sitúa la próxima sesión que tendrá lugar el miércoles 7 de mayo a las 11 horas, en donde se prevé que se lleve a cabo la aprobación de las comisiones de trabajo. Muchas gracias por acompañarnos en otra emisión de esta semana en el Congreso. Les recuerdo que puede seguirnos en nuestras redes sociales a través de YouTube, Facebook y Twitter. También recuerde sintonizar Noticias del Congreso de lunes a viernes a las 8 de la noche. Lo esperamos. Hasta la próxima.